Buenas noches, ¿cómo están alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación? Esta es la clase 4 de Evaluación Educacional. Habla la profesora Rumilda Ríos. Como siempre, vamos a recordar la clase anterior y en la clase anterior vimos el concepto de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, qué es, qué le permite al docente, qué le permite al alumno, y una vez que hayan leído eso, van a hacer un pequeño ejemplo en este cuadro. Y luego también, recordando la clase anterior, vamos a completar este cuadro donde vamos a ver cuál es la definición de la evaluación diagnóstica, de la formativa y de la sumativa. ¿Cuáles son los propósitos de cada uno de ellos? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? ¿Y en qué momento se realiza, por ejemplo, la diagnóstica, la formativa, la sumativa? Entonces, una vez completado esto, vamos a empezar con nuestra clase, que este día nos corresponde procedimientos e instrumentos que evidencian el aprendizaje de capacidades y competencias. En este material están qué es procedimiento y qué es instrumentos. Los instrumentos, y aquí están los diferentes procedimientos con sus respectivos instrumentos. Los procedimientos tenemos, por ejemplo, observación. ¿Y cuáles son los instrumentos de observación? Es el registro de secuencia de aprendizaje, que es el famoso RSA, con lo que los docentes los evalúan. También entra la bitácora. Vamos a estudiar también el registro anecdótico y la lista de cotejo. Todo esto vamos a ir desmenuzando después en las siguientes clases. Tenemos otro procedimiento que son las pruebas, las famosas pruebas. Pero ¿qué clases de pruebas tenemos? Tenemos las pruebas escritas, las pruebas orales, las pruebas prácticas y las pruebas de actuación, que se subdividen otra vez en resolución de problemas, fichas, interpretación de gráficos, lectura y representaciones del espacio, mapas y redes conceptuales, construcción conceptual y el cuaderno de clase. Y tenemos la prueba oral, que podemos tomar a través de un problema, a través de debates, a través de discusiones, dilemas morales, ponencias o generación de preguntas. También cada uno de ellos vamos a repasar, a estudiar. Tenemos las pruebas prácticas también, que es la investigación de campo cuando salimos, por ejemplo, a hacer algún trabajo, o la investigación etnográfica, cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo sobre algún grupo social. Tenemos las pruebas de actuación, que se basa en juego de roles, que puede ser también dramatizaciones. El tercer procedimiento es el informe, y dentro del informe tenemos la entrevista, el cuestionario, los ensayos, resúmenes, tesis, todo entra dentro del procedimiento informe. Y que esto que les cité son sus instrumentos. Tenemos otros instrumentos nuevos que solemos trabajar también, que no entra dentro de ninguno de esos otros. Por eso se le llama renovados auténticos, que trabajamos a través de esquemas, mapas semánticos, mapas conceptuales, mapas mentales, redes, guías de participación y rúbricas también que estaban en el otro. Y por último tenemos el proyecto. Ustedes saben bien lo que es un proyecto. Dentro de este proyecto entra la rúbrica, elaboración de informes, registro de RSA también, porque dentro de un proyecto sí o sí se tiene que evidenciar que se estaba haciendo a través de alguna evidencia, bitácora o registro anecdótico.
y vamos a saber qué son cada uno de ellos. Y ya vamos a entrar en las pruebas, que las pruebas pueden ser escritas, orales y prácticas. Vamos a empezar con el procedimiento prueba. Vieron que arriba estaba el procedimiento observación, pero nosotros vamos a empezar ya por las pruebas. Las pruebas escritas son las que requieren selección de algún tipo de respuestas. Las pruebas orales son las que requieren la emisión de respuestas verbales. Y las pruebas prácticas son las que solicitan del evaluado respuestas que impliquen acciones y comportamientos específicos. Las pruebas escritas pueden clasificarse en pruebas que requieran un tipo de respuesta y pruebas que requieran la producción de alguna respuesta. Porque aquí entra de selección múltiple, cita, parea, completa en pruebas escritas. ¿Cuáles son las instrucciones? Primero, redactar la instrucción general. ¿Qué es la instrucción general? Por ejemplo, poner lee atentamente el siguiente ejercicio y luego completa. Emplear vocabulario técnico propio de la asignatura. Garantizar la presentación nítida de la prueba. ¿Qué es eso? A veces le presentamos en un examen donde ni siquiera se ve lo que está escrito por la fotocopia que sale mal. O si no, lo peor es cuando no queremos pagar por la hoja y le ponemos, por ejemplo, el texto chiquitito allí en el centro, en el fondo o donde sea, y con las letras chiquititas para que ni se puede visualizar siquiera. La puntuación de cada ítem se consigna con números enteros, no hay 0,5, gente. ¿Hizo o no hizo? ¿Sabe o no sabe? Por eso dice que es un puntaje, un punto nomás. No deben redactarse ítem en forma negativa. Y eso vamos a ver en cada ítem que no se redacta en forma negativa. A cada nivel de dificultad se le asigna un puntaje. Tomar en cuenta el tiempo para resolver la prueba, también está eso. Porque a veces damos una prueba demasiado extensa y le damos solamente 50 minutos o 30 minutos. Tenemos que medir el tiempo. Y anotar los datos de índole administrativo. También vamos a ver si en los colegios privados, por ejemplo, si no pagaron todo, están todas esas historias. La parte administrativa que te dice ellos no van a rendir. Bueno, pues eso ya no es nuestro problema. ¿Por qué se anulan las pruebas? Porque no todas las pruebas también son bien elaboradas. Pero hay ciertos parámetros, ciertas exigencias para poder presentar una prueba. Las pruebas escritas con fines de calificación, porque están las pruebas formativas que no tienen puntaje y la prueba diagnóstica ya vieron también que no tienen puntaje, serán anuladas por una sola vez en cada asignatura previo análisis técnico, porque si ustedes presentan una prueba en un colegio, primero tiene que pasar por las manos de la evaluadora, que tiene que ver si tiene evaluadora el colegio, o la dirección que tiene que sellar. Entonces, se presenta primero y luego, y ahí se verifica. ¿Cuándo se anula? ¿Qué es anular? Primero, luego. Tenemos que saber lo que es anular. ¿Y cuándo se anula? Cuando el número de reprobados, cuando los que sacaron 1, supera el 40% del total del curso. Pero a veces también dicen, depende de la institución, porque a veces dicen, si la mitad pasa, si la mitad pasa y si la mitad no, entonces a partir de ahí, del 50%. Eso ya es de carácter institucional. Cuando el puntaje máximo en el grupo es inferior al 70-80% del puntaje total. Por ejemplo, el puntaje es de 20 puntos. Tu prueba es de 20 puntos y los alumnos solamente alcanzaron 16. 16 es la nota máxima. También tenemos que ver eso.
que jamás ninguno llegó al 20. Cuando no reúnen las condiciones técnicas debidamente comprobadas, cuando adolecen de errores técnicos como ordenamiento inapropiado de los elementos de prueba, cuando las expresiones son ambiguas, no se entienden bien o se entiende doble, interdependencia de los ítems en una misma prueba, por ejemplo, en matemática, si ustedes le ponen un ejercicio de matemática y que su respuesta va a valer para el segundo, entonces eso es interdependencia. Si hizo mal en el primero, jamás luego va a acertar en el segundo. Sobrevaloración de puntaje asignado a los ítems. La sobrevaloración quiere decir poner demasiado valor, 10 puntos, por ejemplo, para algo que dice explica nomás. Y no ponemos qué, por ejemplo, vamos a evaluar dentro de lo que queremos que explique. Falta de equilibrio entre las dificultades de una prueba. Y acá viene esto, impresión defectuosa y poca claridad de las letras. Poca representatividad de los objetivos a ser evaluados. Algunos profesores, por ejemplo, abrimos el libro y, este voy a poner, este voy a poner, este voy a poner. Y no vemos los objetivos, o sea que no vemos las capacidades que estamos desarrollando, le ponemos algo que no tiene nada que ver con la capacidad. Falta de criterios para la corrección o criterios poco claros. Y también tiempo insuficiente para la prueba. Y con esto, gente, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente vez. Suerte.